Hola, bienvenidos, bienvenidas al webinario de hoy que se titula La transición del marco de MRV, es decir, medición, notificación y verificación, al marco de transparencia reforzada. Gracias por estar aquí. Este es el segundo y último webinario de este curso en línea sobre bosques y transparencia según el Acuerdo de París. Ya llevamos unas semanas, así que bueno, está muy bien que hayan llegado hasta aquí. Ya es la recta final. Está muy bien que estén aquí. Gracias también a todos los que han saludado en el chat por esas amables palabras. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre, en primer lugar, las cuestiones principales relacionadas con la transición del marco de medición, notificación y verificación al marco de transparencia reforzada. En segundo lugar, el papel importante que tienen las disposiciones institucionales y legales para establecer un buen sistema nacional de seguimiento de los bosques. Y por último, también vamos a poder oír cuáles son las experiencias y las lecciones que han aprendido una serie de países que están empezando estos procesos en relación con el Acuerdo de París, mejor dicho. Bueno, va a haber interpretación simultánea en español y en francés. Buenas tardes desde la cabina española. La sesión también se realizará en inglés. Pueden pasar a escuchar en parte inferior de la ventana de Zoom la anuncio de webinario de formación. Buenas tardes, entonces, desde la cabina española. Como saben, si van a la sección de interpretación, un botoncito que tiene la forma de un planeta en la parte de abajo a la derecha de la pantalla. Bueno, en este webinario va a haber dos presentaciones y luego va a haber un debate de 25 minutos con distintos expertos climáticos y en silvicultura de Italia, Liberia y México. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos y ahí podrán ustedes plantear sus preguntas. La duración va a ser de 1 hora y media. Tienen los micrófonos en silencio para que no haya problemas de audio. Hay muchísimos participantes, casi 150, está muy bien. Y bueno, esta es una sesión en la que queremos que haya mucha interacción con ustedes. Ya vemos que van escribiendo, pues queremos que escriban, que planteen preguntas a través del canal habilitado para que los expertos puedan responderles. Y llevan ya unas semanas aprendiendo sobre el trabajo de estos expertos, así que por favor aprovechen la oportunidad para plantear preguntas en la cajita, la ventana habilitada para ello, donde pone cuya. Bueno, si alguien ya ha planteado una pregunta que les interesa, le pueden dar un OK con el símbolo del pulgar levantado que tienen en pantalla. Y hoy, junto con Alexandra y Natalie, vamos a ir seleccionando cuáles son las mejores preguntas para los oradores. Y para facilitarnos un poco la tarea y que haya respuestas a esas preguntas, por favor, que sus preguntas se ciñan a esa parte dedicada a las preguntas. Y el chat tendría que reservarse más bien para comentarios generales o por si tienen algún problema técnico. De este modo, podríamos también encontrar las preguntas de una forma más fácil. Además, por favor, dirijan las preguntas a una persona en concreto. Eso también nos facilitará la tarea. Finalmente, este webinario se está grabando en estos momentos y les vamos a pasar la grabación para que puedan revisarla más tarde. Bueno, ya lo saben quizás que soy Emily Donegan, me conocerán quizás del módulo 3. Yo trabajo en la FAO, Naciones Unidas, en el seguimiento forestal, y hoy voy a ser la moderadora. Bueno, ahora ya me conocen, me gustaría conocerles a ustedes. Así que por favor, sigan las instrucciones y escriban en el chat. Y bueno, ahora ya quisiera presentarles al primer orador, Dirk Nemitz, que es líder de la unidad de coordinación de ETF, de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, y tiene muchos años de experiencia en la notificación y la revisión de datos climáticos a nivel subnacional, nacional e internacional. Dirk, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Emily. Bueno, a ver si puedo conseguir que vean mi presentación. Muy bien. Bueno,
muchas gracias por haberme invitado y porque haya tantísimos interesados. La verdad es que hablar ante un público tan numeroso es estimulante. Bueno, les voy a hablar del MRV, es decir, medición, notificación y verificación, y les voy a hablar de la transición a la transparencia reforzada. Voy a hablar de las modalidades, los procedimientos y las directrices en relación con los bosques. Bueno, el viaje hacia el ETF, este marco de transparencia reforzada. Pues hablaremos de la importancia de la transparencia, hablaremos de la evolución de la MRV al ETF, hablaremos luego del calendario, la flexibilidad, de los nuevos elementos que incorpora este nuevo marco de transparencia reforzada y luego también hablaremos de las disposiciones institucionales, algo importantísimo, que son disposiciones que permiten a las partes participar en este marco de transparencia reforzada. Bueno, hablemos un poco de la transparencia. Podría preguntarme por qué hacemos todo esto. Es muchísimo esfuerzo, muchísimo personal que se dedica a ello, muchísimos expertos nacionales que tienen que extraer datos para mandarlos a Naciones Unidas, expertos de otros países que se desplazan para revisar los datos. Bueno, a nivel nacional, digamos que ganamos aceptación política también. Digamos que la toma de decisiones políticas está más informada, no se puede gestionar lo que no se puede medir, por lo tanto hacen falta mediciones para saber si las políticas en materia de cambio climático funcionan. También hay un mejor acceso a la asistencia y es que además ayuda a desarrollar capacidades para quienes realizan esta notificación de datos y además también se conciencia a la población. Se cuenta con números concretos y se pueden contar historias de éxito según lo que se ha ido haciendo en el país. A nivel internacional también es importante que se tomen medidas para poder demostrar que se cumple con las obligaciones internacionales. También se puede mostrar que la ambición realmente es real y se puede ver cómo se puede incluso ir más allá en esa ambición, ver cómo se puede hacer copiando a otros países. Y además, también ayuda a dar prioridad a la asistencia. En fin, la transparencia tiene muchos beneficios que no son evidentes a primera vista. Bueno, hablemos de los fundamentos del Acuerdo de París. A ver, es un acuerdo, un tratado internacional, mundial, que tiene que ver con cómo afrontar el cambio climático. Y el caso es, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, hay una serie de pasos. En primer lugar, hay que comunicar contribuciones determinadas a nivel nacional. El país dice, de acuerdo, según mi trayectoria histórica, puedo conseguir una reducción de X en X tiempo. Esto es algo que decide cada uno de los países y luego lo comunica a la Convención de Cambio Climático. Sobre esta base, cada 2 años hay un informe de transparencia bienal para ver cómo se va progresando, qué objetivos se fijaron, hasta qué punto se han conseguido, vamos por el buen camino para conseguir esos objetivos. Este informe lo revisan expertos internacionales coordinados por la Secretaría de la Convención de Cambio Climático y son, digamos, expertos de otros países los que realizan esta revisión del informe. Y todo ello contribuye al balance mundial y ahí se habla del proceso de la Convención de Cambio Climático y de dónde tendríamos que estar para conseguir que el calentamiento no supere los 1,5 grados centígrados y dónde nos encontramos según lo que ha ido pasando. Y ahí reconducimos la situación al paso 1, es decir, este balance global tiene que ayudar a los países de nuevo a mejorar las contribuciones nacionales. Todo ello suena muy complicado, pero se basa en disposiciones ya existentes. Bueno, hay muchas disposiciones que solapan según la Convención. Por ejemplo, están las comunicaciones nacionales para todas las partes, el inventario de gases de efecto invernadero para las partes desarrolladas. Y también hay países que participan en Red Plus. Pues bueno, tendrán que otra evaluación separada de sus niveles de referencia.
pero ahora tendrán que mandar un informe bianual de transparencia. Aquí lo ven en el gráfico. Aquí tienen los antiguos informes que ahora pasan a ser el informe bianual o bienal de transparencia. Luego se pasa a un examen técnico a cargo de expertos. Será el mismo proceso, básicamente. El análisis técnico, pues más o menos será lo mismo. Bueno, pues ahora pasemos un poco a ver el calendario. Se supone que va a empezar en 2024, pero, bueno, está bastante cerca 2024. Tenemos que hacer muchas cosas antes, por ejemplo, recabar datos en los países. Y aquí tienen una ilustración del calendario y cómo van las cosas. Abajo vemos que la comunicación nacional y los inventarios GHG continuarán para los países desarrollados y también en otros lugares. Los informes antiguos van a dejar de existir por fases en 2024-2026 y se van a sustituir por los informes de transparencia bienales. Bueno, esta, digamos, es una versión simplificada, pero esperamos que haya países, ya ha ocurrido en el pasado, con la ratificación y los NDC, que pudieran avanzarse un poco. O, bueno, según la capacidad de los países, también puede ser que algún país no llegue a poder mandar su primer informe de transparencia bienal cuando llegue el plazo a su fin. Bueno, hay una cierta flexibilidad y la idea es que se vaya mejorando con el tiempo. Hay una mejora continua. En las negociaciones ya se reconoce que el punto de partida es muy diferente según los países. Hay muchos países desarrollados, pero los países en desarrollo tienen mucha menos experiencia y hay un amplio de situaciones de partida, digamos. Y, en fin, hay países que durante los últimos 8 años han tenido unas obligaciones, otros que no. Está el artículo 13.2 que dice que se dará flexibilidad a las partes en desarrollo que la necesiten según sus capacidades. Esto es algo que se determina, que determina uno mismo, es decir, las partes lo determinan y hay flexibilidades específicas. Y además, el recurrir a esta flexibilidad no está sujeto a revisión. Lo importante es que se vaya progresando con el paso del tiempo, es decir, si no se utiliza flexibilidad en un primer momento, no se introduce más tarde. Es decir, la capacidad de informar tiene que ir aumentando con el paso del tiempo, así que no tendría que haber retrocesos una vez se empieza y se desarrolla una capacidad. Por lo tanto, idealmente, en algún momento, las partes van a converger y van a acabar funcionando según las mismas normas. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Es lo que nos preguntan a menudo. Y depende del país, en realidad. ¿Cuál es su punto de partida? Pues de eso depende. Para muchos países en desarrollo, la frecuencia de la información, de la presentación de informes es nueva. Ahora tienen que mandar informes cada 2 años. También el informar sobre disposiciones institucionales. En cuanto a los inventarios GHG, bueno, depende ahora cuáles son las directrices del IPCC, cuáles son los gases que hay que notificar, cuál es el último año de notificación, hasta qué punto puede estar hacia atrás en el pasado, y las series temporales de datos notificados. Lo que sí tiene que ver, tiene de nuevo es que hay que avanzar y se va a realizar un seguimiento del progreso hacia los NDCs, porque no existían antes del Acuerdo de París. Además, bueno, pues habrá que basarse en los inventarios GHG y ver hasta qué punto nos acercamos a los
objetivos. Y bueno, habrá que ser muy claros en cuanto al seguimiento. ¿Cómo se está realizando un seguimiento del progreso hacia esos objetivos? Luego, también, por otro lado, tienen que notificar cuestiones financieras, de transferencias tecnológicas y de desarrollo y capacitación. Bueno, hay una serie de factores de éxito que se basan en la experiencia. En primer lugar, comunicar los beneficios para el desarrollo de recabar información. ¿Hasta qué punto nos puede ayudar para informarnos antes de tomar decisiones políticas? Más allá del cambio climático, se puede utilizar en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, ordenamiento territorial, en el sector de los transportes o en el energético. Estos datos pueden servir para informar a los gobernantes en sus decisiones. También hay que establecer un sistema de gestión de gases de efecto invernadero y documentar todos los pasos, porque así nos aseguramos de que hay una continuidad en el acceso a los datos. También hay que crear una serie de disposiciones formales que permitan el funcionamiento de las instituciones. Y esto también implica una cierta coordinación entre ministerios clave. Estamos hablando de algo transversal que afecta a toda la economía. No únicamente el Ministerio de Energía o el de Medio Ambiente se ocupan de ello, sino que los ministerios tienen que colaborar para conseguir estos datos y poder presentar informes de forma periódica. Y evidentemente también hay que conseguir que los expertos nacionales participen más en la generación y la gestión de datos. Es importante que las instituciones y los poderes públicos del país se impliquen para generar más capacidad. Dado el tema que nos ocupa, me pareció que era interesante hablar de una cosa específica de los bosques. Es lo que dice el artículo 5 del Acuerdo de París en el 5.1, donde se hace una referencia a los bosques mundiales y al aspecto del cambio climático, y lo que se menciona en el artículo 4.1, apartado D de la Convención. Y todo lo demás está en el artículo 5.1 y en el 5.2 hay una serie de referencias y conceptos que sirven a Red Plus y alienta a los países a continuar con su aplicación, porque es muy importante no solo para el cambio climático, sino para todos los aspectos ambientales y del desarrollo. Esto de la intactos que tienen los ecosistemas, en particular los bosques, para la ejecución del acuerdo, porque sería muy difícil sin ellos mantener la temperatura por debajo de los 2 grados. Luego, la ejecución de los enfoques que ya existen para la mitigación del cambio climático, en particular en Red Plus, lo reconoce también el documento, y también hablamos de las consecuencias operativas limitadas que sirven también para reforzar su aplicación. Y hay una serie de consideraciones específicas en el artículo 4.1 donde pide cumplir con el objetivo a largo plazo referente a la temperatura para que se mantengan los aspectos sobre los gases de efecto de invernadero y los sumideros. Para poder lograrlo, la única solución es los árboles. Quizás en 10 o 20 años podamos tener otras tecnologías para la absorción, pero por el momento la única forma de eliminar estos gases de la atmósfera, de capturarlos, es utilizar los árboles y los bosques. Y bueno, también los suelos pueden capturar estos gases. Pero tenemos que hacer un esfuerzo en la medida en que esto sea posible para mantener ese equilibrio. Y luego están también las contribuciones definidas nacionales, que es un aspecto que se incluyó aquí.
Y la idea es que haya información para facilitar el aspecto de la claridad, la transparencia, para que los países entiendan este aspecto, sean claros y transparentes también en la ejecución de estas medidas y pasar de los problemas de la gestión de tierras, que expliquen cómo se hace esas emisiones y esa absorción por parte de los productos madereros cosechados, que se tengan en cuenta las circunstancias nacionales, los aspectos específicos a los ecosistemas, cómo se mide la situación en los bosques. Y lo más importante es que haya una transparencia en las comunicaciones de los países sobre los enfoques que se toman y los supuestos que se utilizan para sus decisiones. Luego, el tema del marco de Varsovia para Red Plus, que sigue aplicándose, donde se fijan los distintos niveles de emisiones de referencia para los bosques. O sea, hay que presentar los resultados, hay que informar las estrategias nacionales, los planes de acción y hablar también de cuáles son las salvaguardias que se utilizan y cómo se las respeta. En la presentación de los informes se insiste mucho en el aspecto de la transparencia. Y también hay algunas disposiciones en la decisión 1 de la Conferencia de las Partes en la 21 sobre justamente cómo se van a utilizar los recursos financieros, pagos en base a los resultados, en el caso de Red Plus. Y aquí ven ustedes una versión más larga en el texto sobre la forma de financiar todo esto, la forma de recurrir a los fondos públicos, privados, incluso fuentes multilaterales como el Fondo Verde para el Clima, fuentes alternativas, en fin, todo lo que tiene que ver con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes. Lo que puede permitir utilizar los marcos existentes para luchar contra la deforestación y controlar las emisiones de gases de efecto de invernadero. También hablamos de la importancia que asumen los acuerdos institucionales. La presentación de informes de esto es una parte fundamental de este marco de transparencia reforzado. Los países tienen que respetar los requisitos impuestos por el Acuerdo de París y también mitigar eficazmente el cambio climático, cumplir con los objetivos fijados. Y hay que garantizar una capacidad y una continuidad de la misma. Hay que ver cómo se crean esos datos y luego la utilización que se hace de los mismos. Los sistemas de medición, reporte y verificación van evolucionando también. Las partes tienen distintos puntos de partida y por eso ahora las cosas suelen ser que de los países y una revisión no es algo que sea muy redituable, pero en todo caso es útil para ver qué es lo que se puede mejorar en cada país. Y, por supuesto, ¿qué es lo que podemos hacer para el futuro? Pues empezar a actuar ya hoy. Y hay muchos recursos que se pueden conseguir con el grupo consultivo de expertos. Esta presentación ustedes la podrán obtener luego utilizando el código QR para acceder a estas publicaciones con mucha facilidad. Y también va a haber un aumento en cuanto a las necesidades de estos expertos que se encargarán de la revisión de estos estudios. Y si ustedes quieren formar parte de ese grupo para entender cómo funciona todo esto y ver cómo aplicarlo a sus sistemas nacionales, bueno, no creo tener ahora tiempo para presentarles todas las cosas que dice la diapositiva, pero en todo caso, ustedes las tendrán luego para verlo. Y para terminar la presentación, debo de decir que este marco de transparencia reforzado es fundamental
para el Acuerdo de París y que desgraciadamente no tenemos toda la información necesaria para hacer realmente un balance de la situación a nivel mundial. Los bosques desempeñan un papel fundamental en todos los aspectos del acuerdo para la adaptación y la mitigación, fundamentalmente. Hace falta que haya acuerdos institucionales mucho más firmes, incluidos los sistemas nacionales de monitoreo forestal, para poder alcanzar esos distintos objetivos fijados a nivel nacional. Y además, hay que hacer también formaciones a nivel nacional. Ustedes pueden utilizar esas personas formadas en el país o ponerlas a disposición también de otros a través de este marco de transparencia reforzado. Y por supuesto, si ustedes tienen más preguntas, yo estoy a disposición para responderles. Emily, te cedo la palabra. Muchas gracias, Dirk. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre el hecho de que hay que empezar a actuar desde ahora para cambiar las cosas. Es un tema que abordaron también los participantes del foro. Me parece que la presentación ha sido muy buena. Es un buen resumen de la situación para todos los participantes, donde se ha insistido en el papel clave de la transparencia cuando se trata del cambio climático y también de estos sistemas de medición, reporte y verificación. Y veo que aparecen muchas preguntas en el chat para ti, así que prepárate. 4 preguntas que van a aparecer en pantalla muy rápidamente. La primera es si hay suficiente toma de conciencia de lo que necesita la presentación de informes sobre este marco de transparencia reforzado. Ustedes tienen que responder por sí o por no en ese cuestionario. Pueden votar. También pueden decir que no lo saben, si es el caso. Ustedes pueden votar directamente. Me parece que hay algún problema cuando tratamos de votar en ese documento, dice una de las oradoras. Me dirijo a los participantes para saber si pueden responder a la encuesta o no. A ver, veo que me dicen que sí, que han podido votar. Muy bien, espero que esto funcione. Voy a darles unos instantes más para que todos puedan responder y después miraremos cuál ha sido el resultado. Muy bien. Después de esta habrá otras 3 preguntas más. Vamos a dar por terminada la posibilidad de votar sobre esta primera pregunta y vamos a ver los resultados que ustedes tienen en pantalla. La mayor parte, el 53%, dijo que no había suficiente conciencia en sus países por ello. 26% pensó que sí la había y el resto que no tenía una opinión al respecto. Y vamos a pasar a la pregunta siguiente. ¿La presentación de informes sobre el cambio climático es transparente y fiable? Si, con respecto a las actividades que se han llevado a cabo en su país, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que son realmente abiertas y fiables, transparentes? Por favor, respondan por sí, no o no sé. Les vamos a dar unos instantes para que respondan.
Bien, yo creo que ahora han tenido ustedes tiempo de responder. Vamos a ver los resultados. A la pregunta de si la presentación de informes sobre el cambio climático es suficientemente transparente y fiable, prácticamente es la misma cantidad para sí que para no entre los que respondieron, y luego 15% que dice que no sabe. Creo que aquí todavía hay trabajo por hacer en función de estas dos preguntas. Y vamos a pasar a la tercera, que va a aparecer en pantalla en breve. Por favor, si pueden presentar en la pantalla la tercera pregunta. Sigo sin ver la pregunta en la pantalla. Bueno, entonces si la tercera no podemos presentarla, tratemos de pasar a la cuarta, a ver si podemos ver esta. Bueno, me temo que no las podemos ver, pero creo que la respuesta de las primeras dos, que eran muy interesantes, nos permiten entender que aunque todavía queda tiempo antes del 2024, todavía hay mucho por hacer entre lo que tenemos ahora y lo que vamos a necesitar en materia de transparencia para entonces. Bien, muchísimas gracias por haber participado en la encuesta. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Francesca, que es funcionaria de la FAO especializada en el seguimiento de los aspectos forestales y también Red Plus. Francesca, tienes la palabra. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bien, muchas gracias. Entonces, gracias, Emily, por la presentación. Es para mí un placer estar hoy aquí con ustedes para presentar los aspectos más destacados de una publicación que se hizo este año, que se llama Institucionalización de los datos forestales, establecimiento de marcos jurídicos para el monitoreo forestal sostenible en los países participantes en Red Plus. Y quisiera recordarles que este documento es el resultado de un largo proceso que comenzó a comienzos de 2016, cuando la FAO recibió un pedido de muchos países con grandes extensiones forestales para que les diese asistencia jurídica sobre la gestión de sus bosques nacionales. El reforzar estos acuerdos institucionales para que hubiera reglas más claras sobre las distintas instituciones encargadas de los bosques fue lo que se consideró que era parte de la solución solicitada. El contenido de este documento y la experiencia de los países son justamente el resultado de esa labor. Y hoy vamos a considerar 4 puntos principales sobre el contenido del documento. Primero que nada, quería destacar que ustedes tienen ahora la versión en inglés del documento, pero también gracias a CB Forest y el programa UNRED, también tenemos las versiones en francés y en español del mismo documento, a las cuales ustedes pueden tener acceso a través de esos enlaces. Lo que intentamos fue entender mejor por qué hacían falta acuerdos de carácter institucional y jurídico. Aquí describimos los principales aspectos de las medidas que fueron adoptadas para poder crear esos instrumentos. Después se presentan los distintos instrumentos que sirven para regular
estos sistemas nacionales de monitoreo forestal, y luego hicimos ejemplos de casos que han tenido mucho éxito. ¿Y por qué se necesitaban esto? Bueno, porque hace falta una serie de documentos jurídicos para poder institucionalizar este sistema de monitoreo. Y para poder crear estos sistemas, tenemos directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional que aprobó la FAO en el 2017. Y estas directrices destacan la pertinencia de la institucionalización de los sistemas nacionales de monitoreo forestal, asignando instrumentos jurídicos que tienen un mandato y atribuyen las responsabilidades de esa administración forestal a través de un análisis y una gestión de la misma. Se puede decir que este sistema nacional de monitoreo forestal, una vez que está institucionalizado, mejora mucho la sostenibilidad en el país. Y además permite un uso y un acceso mucho más completo de ese recurso forestal. Y hace falta para que eso, que haya instituciones con un mandato claro, que esté además adecuado en cuanto a la toma de decisiones, que ese proceso decisorio tenga por objeto reducir la deforestación. Y para ello debe haber también una información muy clara para poder tener acceso a esos recursos forestales y adaptar los mismos. Un sistema nacional de monitoreo forestal que está bien institucionalizado sirve para contribuir a que se pueda garantizar la apropiación, la permanencia de la información, el análisis de los mismos, para que esa recopilación tenga carácter permanente. Y también que hace falta una especialización a nivel nacional para poder desarrollar y mejorar los propios sistemas y poder garantizar la coordinación entre todas las instituciones nacionales que forman parte de este sistema. Sin embargo, el acceso a los datos forestales no está exento de retos. La falta de confianza, marcos jurídicos poco claros, cuestiones relacionadas con los costes y luego los mandatos institucionales ambiguos. Estos son los principales retos relacionados con el acceso. Bueno, las soluciones informales a veces sí dan resultados de forma inmediata, pero por lo general no son fiables a largo plazo ni sostenibles. Y bueno, ante estos retos, creemos que la aprobación de disposiciones institucionales adicionales puede ser una solución, porque así garantizamos que a nivel nacional se hagan suyo estos objetivos, que haya una interoperabilidad y que haya un apoyo financiero. Bueno, ahora voy a describir brevemente los distintos pasos que se han ido siguiendo para desarrollar un sistema de seguimiento forestal. Bueno, este es un enfoque por pasos que se utilizan en los distintos servicios para acompañar a los gobiernos en el desarrollo de legislación. Bueno, siempre se empieza con un examen, un análisis de los vacíos jurídicos, centrarnos evidentemente en los sistemas nacionales de seguimiento forestal. Luego nos basamos en, bueno, reuniones y, bueno, la participación de algunos actores clave. Definimos una serie de recomendaciones que tiene que validar el gobierno. Bueno, estas recomendaciones van a subrayar cuáles son los déficits y cuáles son las principales limitaciones existentes dentro de ese marco jurídico.
si fuera necesario, también podemos ayudar a redactar instrumentos adecuados. Pero creemos que el hecho de que los juristas expertos puedan participar desde el primer momento, ya desde cuando se identifican las lagunas, puede ser de ayuda. Así, se pueden identificar los problemas y luego también soluciones adecuadas para cada país. También encontrarán en el documento una lista de verificación que se ha desarrollado para ayudar a los países a identificar los principales elementos que tendrían que quedar reflejados en el instrumento jurídico. Bueno, aquí tienen una lista que básicamente les puede ayudar a la evaluación, en la inclusión del texto y, por ejemplo, ver si hacen falta más consultas. Bueno, existen distintos tipos de instrumento que se pueden aprobar o adoptar. En primer lugar, creemos que es fundamental que haya una voluntad política. Es muy difícil que haya reformas legales si no existe una voluntad política. En cuanto a los instrumentos, bueno, puede haber un apartado añadido en la legislación en materia forestal o, bueno, también puede ser un texto legislativo nuevo que tendría que aprobarse en el órgano legislativo pertinente. También se puede adoptar, por otro lado, legislación secundaria. Estamos hablando aquí, en este caso, de decretos, resoluciones, reglamentos, etc. En tal caso, el proceso podría ser más rápido. También se pueden redactar acuerdos entre partes contratantes para acordar ciertos aspectos. Por ejemplo, entidades que participan en el NFMS y que firman un acuerdo. Y bueno, y aquí tienen algunos estudios de casos exitosos. Está el caso de Colombia, Honduras, Ecuador. Y bueno, se describen con detalle estos casos. Pero bueno, esto es una publicación que se ha publicado, pero entre tanto han ido pasando cosas y también hay informes sobre otros países, incluso hay países que han incorporado a la plataforma nacional sistemas de seguimiento de comunidad. Luego también hay países de la región Asia-Pacífico que constan en el informe. Bueno, Emily, creo que lo voy a dejar aquí, pero cualquier pregunta, pues estaré encantada de respondérsela. Muchas gracias por la atención. Gracias, Francesca. Gracias por subrayar la importancia de estas disposiciones para el seguimiento y también para la transparencia. Bueno, quisiera recordarles a los participantes ahora que pueden plantear preguntas. Ya veo que se me han planteado muchas en la parte dedicada al QIA, a las preguntas y respuestas. Por favor, indiquen si son para Dirk, para Francesca o para algún otro orador las preguntas. Y ahora ha llegado el momento de entrar en el debate. En la sesión vamos a escuchar a expertos italianos de Liberia y de México que van a compartir con nosotros sus experiencias y las medidas que han adoptado sus países para mejorar sus prácticas en materia de presentación de informes durante el tiempo. Los tres países son partes del Acuerdo de París y tienen experiencia con el MRV y además Liberia y México también forman parte de Red Plus y han mandado niveles de referencia. Así que será interesante escuchar las distintas experiencias. Gracias a los tres por estar presentes. Bueno, esta es una sesión que durará 25 minutos y luego podrán plantear preguntas. Así que, de nuevo, vayan introduciendo sus preguntas en la pantalla pertinente. Bueno, voy a empezar con una pregunta para México. Hoy contamos con la presencia de Armando Elanes de la Rosa, de México, de CONAFOR, que es la Comisión Nacional de Asuntos Forestales de México. Y bueno, Armando, México tiene un sistema
bien desarrollado el seguimiento forestal y ha mandado su segundo nivel de referencia RED Plus el año pasado. Y estos niveles de emisiones salen de este sistema de seguimiento. Y es que el sistema es una buena forma de mejorar la transparencia en el sector forestal. Pues bueno, la pregunta es, ¿cuál es el papel de las disposiciones institucionales en México para este seguimiento y esa transparencia en materia forestal? Bueno, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Saludos desde México. Soy Armando Dalís. Trabajo para la Comisión Forestal de México. Y bueno, nos dedicamos a informar sobre cuestiones forestales, no únicamente sobre los elementos clave de este ámbito, sino que también nos dedicamos en concreto a las emisiones y a informar sobre ellas. Bueno, las disposiciones institucionales me parecen importantísimas y es porque en México tenemos en gran parte un marco jurídico sólido que sirve de base para la interacción con otros organismos públicos y así podemos tomar medidas en materia de presentación de informes sobre gases de efecto invernadero. Pero bueno, en cuanto al seguimiento forestal, para nosotros es importantísimo que el marco jurídico sea sólido, por ejemplo, la Ley General sobre Asuntos Forestales y Silvicultura, que sirve de base para dar facultades a las comisiones pertinentes, es decir, la Comisión de Silvicultura, para que actúe. Es importante que tengamos un buen marco jurídico para interactuar con los otros organismos y agencias. Luego también hay otras leyes que son importantes. Tienen que ver con acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, está la Ley de Cambio Climático, que establece cómo nos relacionamos con otros organismos, en particular con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es competente para informar según la Convención de Cambio Climático. Así que tenemos que comunicarnos con esta institución para, por ejemplo, en este caso, mandar los niveles de referencia de emisiones forestales o también para presentar otros informes. Por ejemplo, el informe de actualización bienal. Y además, en el futuro, todos los informes relacionados con esta agencia también van a requerir que nos comuniquemos con ella para cuestiones forestales. Bueno, y luego está otra ley, la Ley Nacional de Sistemas de Información, y que es sirve de base para coordinarnos con otros organismos. Así que hay un comité nacional que estudia los compromisos en materia de presentación de informes y lo hace desde distintos enfoques. Por ejemplo, los informes relacionados con la Convención de Cambio Climático y el Acuerdo de París también se estudian. Por lo tanto, para mí, las disposiciones institucionales son básicas para que la transparencia mejore y para la presentación de informes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París. Y son claves para nuestra entrada en el ETF en el caso de México. Gracias. Bueno, muchas gracias por toda esa información. Bueno, quizás la siguiente pregunta se la podría dirigir a David Sa, que es el coordinador nacional de RED Plus de Liberia, de la Autoridad de Desarrollo Forestal. Así que, bueno, para el señor Sa, mi pregunta será la siguiente. De 2018 a 2019, Liberia completó su primer inventario nacional forestal, la primera vez que se realizaba esta evaluación en el país. Y es que, bueno, estos inventarios son básicos para que pueda haber una gestión sostenible de los bosques. Bueno, la pregunta, ¿cómo va a contribuir este inventario a RED Plus y a las necesidades de presentación de informes
dentro del próximo marco de transparencia reforzada. Sa, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Puede ser que la conexión a Internet no sea muy buena, así que les pido disculpas por adelantado. En fin, voy a apagar el vídeo para que para que la conexión sea mejor. Les voy a presentar un poco lo que hemos hecho. En primer lugar, darles las gracias a la FAO por su ayuda en este proceso y a otros órganos que nos han ayudado y organismos como el Banco Mundial. Pues sí, por primera vez hemos realizado nuestro inventario, 2018-2019 lo realizamos, y cómo contribuye a Red Plus. Lo hace de distintos modos. Y no contribuye solo a Red Plus, sino también a la gestión sostenible de los bosques en Liberia. Hemos recabado muchos datos y mucha información. Y es una información que utilizan nuestros actores, las comunidades, todo el mundo. Hay una serie de cosas específicas que quisiera mencionar. Red Plus es algo que se da en todo el mundo. Así que, gracias a este proceso, nosotros hemos podido mejorar nuestras capacidades. El hecho de poder aplicar Red Plus bien implica que haya una serie de estructuras y competencias. Y en este proceso hemos podido desarrollar una serie de competencias en todos los que han participado en este inventario nacional forestal. En estos momentos hablo y, como les decía, en estos momentos tenemos a 50 funcionarios competentes, listos para poderse desplazar al campo y realizar las tareas del inventario. Así que, en primer lugar, nos ha ayudado a desarrollar estas capacidades. En segundo lugar, pues nos ha permitido establecer nuestros niveles de referencia. Unos niveles que nos han permitido presentar los informes necesarios a la Convención de Cambio Climático. Hemos ido recabando durante este proceso muchos datos que nos han servido para presentar estos informes y estos niveles. Por lo tanto, gracias a este inventario, podemos presentar los datos adecuados a la Convención de Cambio Climático. Tenemos un informe que ahora hemos compartido con el resto del mundo. Y como saben, bueno, somos independientes desde 1847. Y la verdad es que, bueno, durante todo este tiempo no habíamos realizado nunca un inventario forestal. Y ahora, de pronto, tenemos uno. Y podemos decir que con la definición de bosque que utilizamos, es decir, un porcentaje de cobertura de copas de los árboles, una cierta altura, en fin, pues contamos con una definición. Y con esta definición podemos decir que Liberia tiene 6,6 millones de hectáreas forestales. Bueno, lo cierto es que antes se decía que teníamos menos hectáreas, pues no, resulta que tenemos más. El Pacto de Varsovia. Bueno, este último tema. Pues para poder realizar este inventario hemos necesitado el apoyo de distintos actores, por ejemplo, distintos organismos de las Naciones Unidas que nos han aportado también, entre otros tipos de asistencia financiera. Con ello, hemos podido llegar a realizar este inventario. Bueno, son los 4 elementos principales que hemos obtenido gracias a la elaboración de este inventario. Luego estoy abierto a responder las preguntas que han faltado. Gracias, Sha. Bueno, parece ser que han compartido en el chat también el informe
de este inventario nacional de Liberia, así que lo podrán examinar quienes lo deseen. Daniela Romano, experta en gases de efecto invernadero del ISPRA italiano, el Instituto de Protección Medioambiental italiano, y es responsable de informar a la Convención de Cambio Climático sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Daniela Romano, mi pregunta es, ¿cuáles son las disposiciones institucionales que tiene Italia para su Sistema Nacional de Seguimiento Forestal? Y quizás también, ¿cómo ayudan a la hora de presentar informes a la Convención de Cambio Climático? Daniela, ¿está presente Daniela? Sí. Genial. Daniela, tienes la palabra. Sí, bueno, estaba hablando, dice Daniela. Disculpa si te he cortado. Bueno, de acuerdo. Gracias. Bueno, estaba solo dando las gracias por haberme invitado. Gracias también a los demás participantes por sus intervenciones. A ver, disposiciones institucionales en Italia. Creo que nosotros tenemos una entidad independiente que se dedica a la notificación en materia de gases de efecto invernadero. Es el Instituto de Protección Medioambiental e Investigación, el ISPRA, que es la entidad competente para el inventario de gases de efecto invernadero y también es competente para la preparación de las estimaciones de emisiones y de absorción. Bueno, esta entidad única lleva ya unos años funcionando. En marzo de 2008 se la constituyó por decreto, un decreto que se confirmó en 2013. Y bueno, tenemos la suerte de que nuestro instituto es responsable de distintos sectores. Pero claro, para realizar nuestras estimaciones necesitamos los datos de otras instituciones y otros ministerios y centros de investigación. En cuanto a la recopilación de datos y requisitos en materia de datos, bueno, tenemos un sistema estadístico en Italia que implica que los distintos ministerios e instituciones aporten datos que luego también se utilizan para... Disculpen, hay problemas de conexión. Reanudamos la interpretación, la conexión vuelve a ser buena. Para darles un ejemplo, hay algunos productos de este sistema, como por ejemplo los manuales anuales de estadística, también hay el inventario nacional anual de asuntos forestales. El sistema estadístico que tenemos impone una serie de plazos límites para algunos productos un poco más, muy estrictos, un poco menos para otros, pero de todas maneras llevamos a cabo estos inventarios forestales y desgraciadamente nos llevan demasiado tiempo, o sea que un informe bienal, bueno, es ya un reto debido a todos los plazos que tenemos que respetar para el suministro de los datos en cuanto al sector forestal. En cuanto a este sector, también tenemos un registro nacional de sumideros de carbono que fue creado por decreto ministerial. Es el Ministerio de Transición Económica y el Ministerio del Medio Ambiente se encargan del registro y nuestro servicio, nuestro instituto, el ISPRA, es el que da el respaldo técnico para la realización de todas estas actividades.
Lo que puedo decir sobre estos acuerdos institucionales tiene que ver también con lo que ha dicho Armando, es decir, que son sumamente importantes, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando se trata de este sector, también hay que poder crear una red de expertos en la que estén incluidas los centros de investigación, las universidades, distintas instituciones, no solo que estos acuerdos sean de carácter jurídico, sino que también haya un compromiso por parte de todos los expertos que tienen conocimientos específicos sobre los problemas que nosotros queremos resolver. Y evidentemente también necesitamos un consenso político en este sentido. Consideramos que es importante trabajar a partir de la base y de abajo hacia arriba, sobre todo cuando se trata del tema del cambio climático. Otra cosa importante que ha dicho David Sa es el tema de la recopilación de datos. Y esto no solo es fundamental para los inventarios forestales, sino para todo tipo de inventarios. Y tenemos que comenzar poniendo manos a la obra, trabajando a partir de la información que ya disponemos hasta ahora. Y esto vale tanto para Italia como para todos. Nosotros somos una de las partes un estado parte del protocolo de Kioto y por eso tenemos que preparar este tipo de informes que evidentemente al comienzo fueron difíciles de preparar para nosotros. Otra cosa importante es la creación de capacidad. Estamos tratando de sumarnos a una serie de proyectos sobre creación de capacidad. Para, por ejemplo, apoyar a países en desarrollo que solicitan nuestra colaboración. Y otra cosa que también es importante y que ha sido mencionada antes es que esa capacidad no solo hay que crearla, sino que también hay que mantenerla. Y a diferencia del periodo precedente, en cuanto a la transparencia y al monitoreo, al seguimiento de todos los progresos, bueno, ahora necesitamos que esa capacidad se mantenga en cuanto a los recursos y a las personas que trabajan en ello, para que no haya una rotación constante de personal ni de consultores, sino que haya una continuidad también en cuanto a la presencia humana. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Me gustaría darle otra vez la palabra a Armando para una pregunta. ¿Cuáles serían los próximos pasos para México en esa fase de transición hacia un marco de transparencia mejorado y qué retos plantea? Bien, muchísimas gracias. Yo creo que lo próximo sería una coordinación institucional. Y aunque ya tengamos un marco jurídico bien establecido para coordinar con las instituciones, hay que afinar esto porque tenemos que preparar los informes respetando los plazos impartidos. Y para ello tenemos una serie de programas en donde se incluyen todas las informaciones que luego serán necesarias para la presentación de los informes. Y hasta ahora tenemos una capacidad limitada a nivel humano, es decir, el número de personas que trabaja con este tema, el fortalecimiento del trabajo en red. Así que aquí también estoy de acuerdo con Daniela en que las instituciones educativas de investigación tendrían que preparar a más personas para
la elaboración de la información y la preparación de estos informes. También es importante lo que dijo Dirk en su presentación, esa importancia de tener más expertos que conozcan bien el tema de la Convención Marco de Naciones Unidas. Porque podríamos formar muchas personas con los conocimientos suficientes para la presentación de estos informes, y esto sería una cosa muy positiva, muy importante. Pero, ¿cómo hacer para garantizar los recursos financieros que necesitaríamos para ello? Hasta ahora, muchos son los países que han dicho que tienen el mismo problema. ¿Cómo financiar los equipos que necesitan hacer todo el trabajo preparatorio para la presentación de esos informes? También se necesita mucha gente para la recopilación de los datos necesarios para después la preparación de los informes, y sobre todo mucho más en el sector forestal, porque es un sector muy complejo. Hace falta recopilar información de distintas fuentes. Los datos del terreno son fundamentales para que los informes sean buenos. Y creo que si queremos mejorar nuestras capacidades de presentación de informes dentro del marco de la Convención Marco, pues habrá que, de la Convención Marco o de otras iniciativas internacionales, habrá que ocuparse de esto. Hay que crear conciencia también de la importancia que tiene la elaboración de estos informes a tiempo. Sobre todo hay que crear esta conciencia entre las autoridades, los decisores, porque hay que cumplir con los compromisos asumidos dentro del marco de la Convención Marco. Y además los programas y las políticas nacionales destinadas a mitigar el cambio climático deben también estar presentes, y por eso es importante que ellos tomen conciencia que las decisiones que se toman todos los días son las que pueden favorecer la ejecución de esas medidas en forma eficaz. De allí la importancia de garantizar el suministro de fondos y de personal para la recopilación de los datos y luego la preparación y presentación de los informes y la participación en estas iniciativas internacionales. Por último, quisiera decir que para aumentar la cooperación internacional, y no solo la cooperación financiera, sino el compartir las experiencias, los conocimientos entre distintos países, es algo muy importante para mejorar la capacidad de los propios países. Nosotros en México tenemos experiencia en la cooperación sur-sur, que ha resultado utilísima para mejorar nuestra propia capacidad. Hemos trabajado con otros países en América Latina y en África, y en Asia también. Hemos compartido experiencias y conocimientos con ellos sobre cómo mejorar el proceso de preparación de informes y también los procesos analíticos para elaborar niveles de referencia de las emisiones de los bosques. Ese tipo de documentación, por ejemplo, pues se ve muy beneficiada gracias a la cooperación internacional y en particular la Sur-Sur. Por esto me parece que cursos como este son muy importantes para mejorar nuestras propias capacidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Yo soy consciente de que la hora pasa, así que tendríamos que ir terminando el debate del panel aquí.
Agradezco a Armando, a David y a Daniela, porque evidentemente son muchas las cosas que ustedes han hablado que son interesantes para mejorar la situación, como los ejemplos que ustedes han dado de sus respectivos países. Muchísimas gracias por haber participado el público en la encuesta y también haciendo preguntas y respuestas en el chat. Por favor, recuerden que hay que poner a quién va dirigida la pregunta cuando hacen una. Tengo aquí varias preguntas dirigidas a Dirk y creo que la primera se la voy a dirigir a él. Son sobre los retos que presenta esa transición. Muchos son los países en desarrollo que todavía tienen dificultades en aplicar los requisitos de transparencia que son anteriores al Acuerdo de París. Y entonces, ¿cuál sería el consejo que le darías a estos países para que pudieran mejorar ese sistema de presentación de informes? Bueno, yo diría que son tres las cosas que se pueden decir. Lo primero es que hay que empezar ya. Cuanto más tiempo se demoren, peor es. Hay que ponerle manos a la obra. Hay que comenzar lo antes posible. Segundo, hacer experiencias, construir a partir de lo que ya tienen, mejorar el sistema de presentación de informes que tienen ahora para ver cómo combinarlo con otros. El aspecto de la financiación sería bueno para poder apoyarles a ayudar a estructurar todo este proceso y también suministrar incluso personal que pueda ayudar. ¿Y qué beneficios pueden obtener ustedes con esto? Bueno, para distintas instituciones y ministerios es importante destacar el interés que reviste esto. Y tercero, está bien experimentar, probar distintas cosas, pero es importantísimo tener la propiedad de los datos y una institución que sea responsable por salvaguardarlos, porque no solo se trata de salvaguardarlos, sino de reproducirlos después. Y los datos van cambiando con los años, pero para poder hacer las mejoras que se impongan en el futuro, tienen que entender ustedes qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Eso es lo que vemos siempre en las interacciones con las partes cuando se mandan delegados, expertos, que lo fundamental es ese acopio de la información, el mantenimiento de la misma para el futuro. Bien, cuando se presentan los informes, veo que hay varias preguntas que se repiten en este sentido sobre la presentación del último informe bienal de transparencia y cómo se va a hacer esa transición entre el anterior y el nuevo. Yo sé que lo respondiste. Bueno, el último tiene que ser el último de los actuales tiene que ser para el 2024 y el primero de los informes bienales de transparencia también tiene que ser en esa época. Y sé que los países en desarrollo ya nos han dicho que van a intentar tener el primero de estos informes bienales de transparencia para poder decir cuál es la situación para el 2023. La idea sería aprovechar estos informes BTR para ya hacer un balance de la situación actual. Y hay algunos que creen poder estar listos antes del 2024, pero digamos que el plazo que se pide es el 2024. Bien, y una pregunta para Francesca ahora, que veo que aquí en el chat figuran. A la luz del marco de transparencia mejorado, ¿cuáles serían los cambios jurídicos o institucionales que te parece que habría que hacer en los países para mejorar la transparencia en los años venideros? Bueno, yo creo que los representantes de los países ya han dicho esto, Alanis, Armando y Daniela.
Lo que podemos decir en general es que para que los países puedan mejorar la transparencia y el acceso a los datos forestales, como ya dicho, hay que promover la permanencia de las instituciones para que los conocimientos sigan en manos del país y además definir claramente los mandatos y las responsabilidades de las distintas entidades que se encargan de los datos del sistema forestal. Por ejemplo, que se publique un decreto, como en el documento se menciona. El primer país con el que trabajamos justamente publicó un decreto donde figuraban las funciones y las responsabilidades a nivel nacional y subnacional con respecto a los sistemas nacionales de monitoreo forestal. Cómo se interconexionan el nivel nacional y el subnacional. Se puede utilizar también una plataforma para recopilar, gestionar y distribuir los datos forestales. Otros elementos que quizás se podrían poner en una legislación ulterior como instrumentos secundarios sería promover la asignación de recursos humanos y financieros permanentes para el acopio de estos datos. Yo creo que los países tienen que ser conscientes de sus capacidades en cuanto a recursos humanos y para que eso funcione también tienen que asignar los recursos financieros adecuados. Dar un mandato para que se cree una dependencia que lleve a cabo distintas tareas explícitas en ese documento jurídico, que se defina también qué tipo de información se va a recopilar, metadata, datos agregados, y quién será el propietario de esos datos, qué es lo que se va a poder compartir con el usuario. Y además, creo que también Derek lo mencionó, que los esfuerzos tienen que hacerse para que las instituciones nacionales puedan funcionar del mejor modo posible. Y en cuanto a la integración, bueno, esto se puede reflexionar articulando los bosques con otros sectores. Y bueno, esto requeriría una cierta interoperabilidad. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, por ejemplo. En ese caso, el desarrollo de las disposiciones institucionales y jurídicas se puede ver acompañado por distintos progresos para el desarrollo de un sistema nacional de seguimiento. Así, pues, bueno, se intentan también incluir a todas las instituciones y todos los actores involucrados en el proceso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francesca. A ver, me estoy fijando en las preguntas y veo que hay una pregunta para Armando. Me imagino que estará todavía en línea. ¿Cuáles son los retos que ha afrontado México a la hora de establecer su propio sistema nacional de seguimiento forestal? Bueno, gracias por esa pregunta. Ahora mismo, el tema más acuciante es cómo conseguir recursos financieros para seguir poniendo en marcha nuestro sistema nacional. Hemos establecido 26.000 parcelas, un sistema de 26.000 parcelas en todo el país y, bueno, es muy difícil realmente conseguir los fondos que necesitamos para el recabado de datos. Y es que una quinta parte de esas parcelas es lo que tenemos que hacer todos los años. Así que en estos momentos el dinero es el problema más acuciante. En segundo lugar, diría que también está el hecho de cómo aprovechar toda esta información que ya tenemos a nuestra disposición. Para ello, estamos creando una red de expertos y también estamos invitando a expertos de distintas instituciones para que nos ayuden a analizar los datos.
y para que nos ayuden a aprovechar todo lo que podamos esta información. Y bueno, me parece que de este modo podremos producir una información mejor y quizás sería esta la cosa más importante que podemos hacer cuando tengamos la información. Así que, bueno, el mejorar las capacidades técnicas también es un reto para nosotros, pero desde luego hay muchísimas personas en México que nos pueden ayudar. Espero, por lo menos. Gracias. Fantástico, Armando. Bueno, pues con ello vamos a cerrar esta sección. Nos quedan unos pocos minutos, 7, de hecho, así que quisiera darle las gracias a todos los presentadores, Francesca, David, Sa, Daniela y Armando, todos los oradores que han intervenido y también a todos los que han participado. Creo que hemos podido hacer muchísimas cosas durante este tiempo y esperamos haberles ayudado a asimilar mucho de lo que hemos tratado durante las últimas semanas. Bueno, hay algunas preguntas que siguen pendientes de respuesta en la ventana de preguntas y respuestas. Hemos podido responder algunas, pero todavía hay algunas que obtendrán respuesta en el documento de seguimiento que vamos a publicar en la plataforma. Así que no se preocupen, si no tienen respuesta todavía, ya la recibirán. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Rocío Cóndor, que es oficial de silvicultura y de bosques, que lidera el proyecto CBIT Bosques, un proyecto para el desarrollo de capacidad. Rocío, gracias por estar aquí presente. Te doy la palabra. Gracias, Emily. Bueno, con este último webinario llegamos casi al fin de esta tercera edición del MOOC sobre bosques y transparencia en relación con el Acuerdo de París. Y ahora quisiera tener algunas palabras de cierre, de clausura. Espero que hayáis disfrutado tanto del webinario como yo. Hemos cubierto muchísimo material relacionado con la transparencia y los bosques y esperemos que ayude a consolidar todo lo que se ha cubierto en el curso. Gracias, Dirk, de la Convención, por la información sobre la transición del MRV al ETF. Y este es uno de los principales objetivos, mejorar la transparencia y también los esfuerzos por reducir las emisiones pueden ser una fuente de esperanza. Bueno, Francesca nos ha hablado de los marcos jurídicos e institucionales. Bueno, sabemos que el sector forestal es importante porque es capaz de capturar carbono de la atmósfera y, bueno, el hecho de proteger los bosques es importantísimo para conseguir el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París. Los bosques también son importantes para reducir las emisiones. Hoy ha sido un privilegio contar con la presencia de Daniela, Armando y David de Italia, México y de Liberia, respectivamente. Bueno, hemos visto cómo estos tres países realizan un seguimiento de sus bosques, mejoran la transparencia y adoptan medidas para luchar contra el cambio climático. Y esperemos que les hayan servido de inspiración para que sigan esforzándose en sus respectivos países en este expediente. Bueno, les vamos a dar un pequeño resumen del curso y les vamos a comentar ahora por qué hemos desarrollado este curso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Las últimas 3 semanas han sido muy intensas y yo y mi equipo estamos encantados de haber visto que hay tantísimos participantes en las actividades de formación y el poder interactuar con vosotros también nos ha alegrado mucho en los foros y webinarios. Gracias a todos por vuestra participación y vuestra implicación. Al mismo tiempo, quisiera agradecerle al equipo y a los expertos que nos han dado apoyo en el desarrollo de este MOOC, sus esfuerzos y de parte de la Convención contra el Cambio Climático, quisiera darles las gracias a Lisa, Hanle y Jenny, así como Dirk Nemitz. También de la FAO, quisiera dar las gracias a David Morales, Carla Ramírez y todos los colegas que se han conectado de las distintas regiones. Y también quisiera darles las gracias a Costa Rica, Italia y Liberia. Gracias también a la FAO por haber hecho posible este MOOC.
Ha habido muchísimos contenidos en los 4 módulos, contenidos muy interesantes, y espero que los funcionarios responsables de los bosques hayan encontrado todos los temas útiles. Pero creo que también el haber examinado temas relacionados con el cambio climático y el Acuerdo de París puede haber resultado algo novedoso y de interés para ellos. Por otro lado, los profesionales y los estudiantes interesados en el cambio climático han podido explorar en mayor detalle distintos aspectos del Acuerdo de París relacionados con el sector forestal. Nosotros hemos valorado muchísimo la gran variedad de experiencias, lenguas y nacionalidades de los participantes en este curso en línea y también su participación en las actividades de aprendizaje. Con el módulo de clausura del MOOC, ya tienen a su disposición actividades que tienen que completar un examen final para obtener una distinción, un certificado. Habrá que completar una encuesta y al final tendrán un certificado de asistencia que se les enviará de forma electrónica. Durante los próximos días vamos a analizar con mayor detalle los informes de esta formación en línea para entender el nivel y las modalidades de participación. Sin embargo, quisiera ahora compartir con ustedes información sobre la cobertura de este MOOC. Bueno, hemos contado con 1.634, dice la oradora, participantes de 148 países que se han inscrito en el MOOC. Un 36% de los participantes eran mujeres. Ha habido más de 250 participantes que han consultado las lecciones interactivas y se han utilizado foros para compartir las experiencias y los conocimientos de distintos países. Su participación muestra que nuestro objetivo de llegar a cuanta más gente mejor, ofreciéndolo también en 3 lenguas, se han conseguido. También queríamos concienciar e informar sobre la importancia de que los países contribuyan a tomar medidas a nivel internacional para luchar contra el cambio climático. Y también queríamos subrayar hasta qué punto esto es importante para el sector forestal. Este MOOC se ha puesto en marcha para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas y también para intercambiar conocimientos y concienciar sobre el ETF, en particular en el sector forestal. Les invito a consultar y a compartir con sus redes nuestros productos de conocimientos que están abiertos a todos. Por ejemplo, está la plataforma en 6 lenguas. También hay una herramienta para evaluar las necesidades en los sistemas nacionales. Está en distintos idiomas. También hay distintos esfuerzos a través de Trello que se han realizado en materia de comunicación. Lo más importante es que compartan los materiales electrónicos con sus colegas. Pronto los tendrán en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Hemos desarrollado 3 ediciones de este MOOC en inglés, francés y español. Y esperemos que a finales de año ya esté toda la información disponible y abierta a todos. Esperamos que les haya gustado el curso y que puedan aplicar y trasladar los conocimientos adquiridos en sus actividades, en sus países, para que así la comunidad internacional pueda conseguir los objetivos ambiciosos del Acuerdo de París. El mensaje clave que queríamos comunicarles ha llegado a todos ustedes. Este MOOC pone de manifiesto que un sistema nacional de seguimiento forestal es algo clave para que se puedan obtener datos coherentes y sólidos que sirvan para evaluar y para informar sobre las emisiones relacionadas con los bosques, así como las absorciones, y también realizar un seguimiento del progreso hacia las contribuciones nacionales. Por último, sigan informados y síganos para que puedan participar en las próximas actividades. El 17 de noviembre, por ejemplo, habrá un webinario mundial en el que vamos a lanzar una serie de
módulos sobre inventarios nacionales. Ahí estarán Liberia y Guatemala compartiendo su experiencia. No se lo pierdan. Y además, no dejen de visitar nuestra página web para tener más noticias sobre nosotros. Les deseo que vaya muy bien el resto del día. Emily, te cedo la palabra. Gracias. Creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido genial contar con su presencia hoy. Esperemos que disfruten de la tarde, de la noche.